Estamos de vuelta en Diálogo Abierto, en Grupo Fórmula, abriendo la conversación, y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra analista geopolítica, Stephanie Enarp. Bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Compañera, además, también aquí de Grupo Fórmula. Para hablar de esta crisis en Venezuela, y digo esta crisis porque van varias, más allá de la económica, de la humanitaria, en este caso política, y te pediría que nos pongas en contexto brevemente de lo que ha estado pasando recientemente para poder entrar ya a la discusión. Pues mira, lo que está pasando en Venezuela, a grosso modo, es muy simple. Hay dos presidentes, uno que tiene la legitimidad y uno que tiene el poder, y hay una situación humanitaria atroz, pero lo más importante es que Venezuela ya ha dejado de ser un problema local para ser un problema global. Hay intereses de las potencias más importantes del mundo en Venezuela y eso es lo que lo complica aún más. Por ejemplo, está muy presente Rusia y China apoyando todavía al régimen chavista de Nicolás Maduro, pero Rusia no tiene el músculo financiero para seguir apoyando a Venezuela. De hecho, ya lo está abandonando. Te interrumpo tu análisis, y seguramente para Rusia esto terminará siendo una moneda de cambio, pero bueno. Claro, porque de hecho ya están negociando de las bambalinas los rusos con los canadienses, y una petrolera rusa, Lukoil, ya le dejó de surtir a PDVSA, la compañía petrolera de Venezuela, un compuesto que necesitan para producir petróleo, y ahí se ve, ¿no?, el apoyo ruso. Pero lo más importante aquí es China. China sí tiene el músculo financiero, y para China Venezuela es crucial, y estos son los términos geopolíticos. ¿Por Venezuela per se o por su conflicto con Estados Unidos? No, por Venezuela per se. Venezuela es el país con el mayor número de recursos de petróleo probados. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Actualmente Venezuela solo representa el 5% de sus importaciones, pero Venezuela es crucial para el mantenimiento de la economía china, porque quien domina la energía, domina la economía porque la mantienen andando. Entonces, el día miércoles tuvimos unas protestas muy grandes en favor de Juan Guaidó, y hoy también tuvimos grandes protestas en favor de Guaidó. La crisis se va aumentando, pero aquí la última palabra las tienen las Fuerzas Armadas, que son los que van a decidir. El jueves pasado, finalmente, y además esto lo tengo que reconocer porque yo anteriormente había dicho que la Unión Europea es el organismo más burocrático que existe en el mundo, ya dio luz al respecto. Platícanos un poco de eso también. Es que la Unión Europea tuvo que mostrar su músculo. Le dio 10 días al régimen de Maduro para celebrar elecciones. Si no iban a tomar medidas, esos 10 días ya están por concluir, y entonces han acabado por reconocer a Guaidó para ayudar a que se recupere la democracia en Venezuela. Esa es la parte noble, esa es la parte humanista del problema, porque sí hay gente que la está pasando muy mal. El 61% de la gente tiene desnutrición, hay 3 millones de venezolanos en el exilio, lo que representa el 10% de la población, que es la población económicamente activa. Todos los exiliados tienen entre 18 y 45 años, una edad realmente productiva. Entonces Venezuela está totalmente desarticulada. Salvo tu mejor opinión y la de nuestros colaboradores, yo creo que esto va a terminar en la negociación que cada uno de estos dos presidentes termine haciendo con el ejército. Maduro hablándole a los generales que no le tienen la misma lealtad que le tenían a Chávez, que era su compañero de armas, y la tropa apoyando a Guaidó, no solamente por lo que representa él, sino porque yo ya no imagino a esa tropa disparándole o reprimiendo a su vecino, a su tío, a su primo. Seguramente, quiero pensar, no lo puedo afirmar, que el gobierno norteamericano ya estará estableciendo esos contactos con la milicia, me refiero con los generales, para hacerles ver que un derrocamiento de Maduro les implica a ellos también una caída, y que no van a poder reprimir ya no a la sociedad, sino a su tropa. Felipe. Bueno, hay dos cosas. Steffi mencionaba esta parte geopolítica global que es importantísima. China tiene interés no solamente en Venezuela, también en Nicaragua, con lo que quiso hacer este paso transatlántico.
en competencia con el Canal de Panamá y se genera todo un problema. Y Venezuela no es la excepción, está ahí. Pero también es un problema regional, con Bolsonaro, que ha decidido una cruzada anticomunista y su principal enemigo y con el que va es contra Maduro. Entonces tenemos un conjunto de elementos que Venezuela, al final de cuentas, ya deja de ser un problema local, ¿Sí? deja de ser un problema nacional y se vuelve un problema de todo el mundo y de la región en particular. A mí lo que me llama la atención y lo que podría destacar es cómo se deterioró esa utopía con la que empezó Chávez y termina ahora con Maduro. Entonces, esa utopía acabó siendo de buenas intenciones, pero acabó siendo un desastre en todo el sentido de la palabra. Como diría el gran Gabriel García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada desde el principio, Pepe. Yo lo que quiero decir es que, mira, lo siento por el pueblo venezolano, porque van a ser meses, quizás semanas y ojalá días, de una extrema tensión en donde seguramente seguirá habiendo muertos, lamentablemente, porque además Maduro está reprimiendo a la población, hay que decirlo, ¿no? Pero creo que más temprano que tarde, va a caer el régimen de Maduro, porque es insostenible esta situación, a pesar de que los chinos quieran financiarlo. Y lo quieren financiar no solamente por el control del petróleo, sino porque también les debe mucho dinero, ¿no? Es un hecho que Venezuela le debe una cantidad ingente de dinero a China. Te interrumpo porque luego le voy a hacer la pregunta, Stephanie. Si de todas maneras cae Maduro, ¿qué evita que Venezuela le siga vendiendo petróleo a China? Nada lo evita. Bueno, probablemente sí podría evitarlo si cae el próximo gobierno en el eje de intereses de los norteamericanos, que podrían bloquear esas exportaciones. Pero eso sería una discusión posterior. El punto en este momento es cómo se le da salida al problema. ¿Es una salida a través de una guerra civil, ¿no?, que sería el peor de los escenarios? Peor. O una salida política convocando a elecciones presidenciales, que creo que eso es lo que todo el mundo desea que ocurra. Menos los dictadores. Menos los dictadores. La pregunta es que nunca se ha hecho al pueblo venezolano, no le han preguntado qué quiere. O sea, siempre estamos en ese juego. A mí me queda Ya no claro hay que lo que el pueblo preguntarle. venezolano Claro. quiere. El asunto es que no lo dejan hablar, no lo dejan expresarse. ¿Qué quiere posteriormente? Bueno, esa es a eso una me gran refiero. Eso ya se verá. pregunta. A ver, Rafael, tú. A ver, el régimen habla una y otra vez de un presidente autoproclamado, el señor Guaidó. No hay nada más lejos de la realidad constitucional. Si a alguien heteroproclamó, perdónenme la fanfarronería, la Asamblea Nacional de Venezuela, es al señor Guaidó. Aquí no hay autoproclamación. En ese sentido sí sabemos lo que quiere el pueblo. El señor Maduro tomó posesión ante el Tribunal Supremo, no ante la Asamblea Nacional. Y yo creo que el factor que señalaba Felipe es de la mayor importancia, el factor Bolsonaro, el factor Brasil, porque además comparten una frontera enorme, una frontera de muchos intereses económicos. La Amazonía está ahí en medio y además hay un flujo migratorio imparable hacia Colombia, Perú y Brasil, que tiene a este señor Bolsonaro, que por lo demás sostiene una serie de cuestiones absolutamente impropias de un Estado constitucional y democrático de derecho mínimamente igualitario, que tienen al señor Bolsonaro muy en pie de guerra contra un régimen de izquierda, que además tiene una Guardia Nacional bolivariana que también puede en un momento dado no hacerle caso ni a los generales ni a la tropa o a la oficialía menor, sino simple y llanamente a sus líderes políticos, entre los que destaca por supuesto Nicolás Maduro. O sea, el caldo de cultivo de un problema mayúsculo que obligue a la gran potencia norteamericana a intervenir, pues está ahí. A ver, que ni mandado ese sería el antecedente. ¿Qué esperar? ¿Cuál es la perspectiva, digamos? ¿Qué esperar? Que se siga debilitando cada vez más el régimen de Maduro. Recordemos que tiene sus activos financieros congelados ya no solo en Estados Unidos, también en Inglaterra y también ahora en la Unión Europea. Entonces, con dinero baila el perro, cada vez va a tener con menos recursos para pagar a las tropas y eso va a ser un factor definitivo de incidencia, pero definitivamente no creo que sea una salida de elecciones. Me encantaría que fuera así. Yo veo un conflicto mucho más ponzoñoso. Intervención militar. Yo creo que sí, porque hay cuadros que se están planeando para eso, ¿no? Cuando le preguntan a Juan Guaidó cuáles planes tiene para la reactivación de la economía, dice que lo primero que necesita es que entre la ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria va a entrar por las fronteras de los países que ya están comenzando a hacer alianzas con Estados Unidos, va a estar apoyada Brasil, Colombia, por tropas, ¿no? Pues sobre todo con Colombia. Entonces, si no dejan entrar a la ayuda humanitaria, puede ser un choque que lleve a ese tipo de fricciones. Y también podemos ver un escenario similar al que pasó en Irán en 1979 con la toma de rehenes de diplomáticos estadounidenses, y ahí sería otra vez otro pretexto la para la diferencia intervención que yo veo militar. aquí en términos de las dos vías que estamos
estamos pensando viables para el derrocamiento de Maduro es provocar el primer disparo entre tropas colombianas, brasileñas, norteamericanas contra el ejército venezolano. Pareciera que esa sería la opción A. Lo que sería muy preocupante es que ese primer disparo sea entre civiles venezolanos y su ejército, porque eso sí implicaría una guerra civil como tal. Pero hay un Claro. costo. Y el número de muertes sería exponencial. Yo digo que una intervención militar, está puesta en la mesa, pero una intervención extranjera en Venezuela tendría un costo muy alto, porque en principio para cualquier miembro de un país que lo agreda a otro, genera un sentimiento nacionalista, no para defender a Maduro, sino genera otro tipo de ¿Y hace sentimientos. cuánto que no ha pasado en América Latina, no? No O ha sea, pasado. Granada, Panamá, y pare usted de contar. Yo creo que la intervención va a ser promover dentro de las propias Fuerzas Armadas el movimiento para derrocar a Maduro. Hasta hoy eso sería lo lógico. Sí. Hasta hoy eso sería lo lógico. Pero en la medida que pase el tiempo y que no, como bien dices, no porque Maduro se fortalezca, sino que pase el tiempo, seguramente habrá una desesperación de quien está detrás de todo esto. Podríamos identificar como primera figura a Donald Trump, que no se ha caracterizado por ser ni prudente ni paciente. Ni estratega, ¿eh? Ni Yo no creo que estratega. sea él. Y en el 2020 empiezas Su campaña. Su campaña. Y yo lo que creo que estamos al borde de que alguien pegue un primer tiro y ojalá no sea entre los civiles de Es el Venezuela. escenario de la guerra civil, malísimo. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos aquí a Diálogo Abierto en Grupo Fórmula.